esta charla vamos a hablar un poquito de Office 365, SharePoint Online y cómo vamos a poder implementar tecnologías Angular para publicar páginas, ¿cierto? De una forma pues como diferente a las que tenemos habilitadas actualmente, que son las páginas modernas. Y esto nos va a dar como una nueva funcionalidad o cómo expandir todos los servicios que tenemos dentro de Office 365 en sitios modernos para salirnos un poquito de todo ese esquema que tenemos actualmente. Entonces en pantalla estamos viendo una página moderna normal. Lo primero que vamos a ver es cómo configurar nuestro sitio para crear uno que nos permita hacer ese tipo de publicaciones. Entonces nosotros en la parte de donde están todos los productos tenemos el administrador. Siempre tenemos que tener permisos de administrador como para hacer este tipo de cosas, porque vamos a crear un sitio nuevo. Entonces nos vamos a la parte de administración y nos vamos precisamente para la administración de SharePoint. Cuando estemos en la parte de administración de SharePoint nos vamos para sitios. En sitios tenemos los sitios activos y le decimos crear. Actualmente los sitios modernos solamente nos dan dos opciones para crear sitios. Estos sitios son los sitios de comunicación o los sitios de grupo. Permítame que no sé por qué no me está cargando. Parece que tengo como problemas en esta conexión, ¿cierto? Tenemos los sitios de grupo y los sitios de comunicación. Ninguno de estos dos tipos de sitios nos van a permitir crear pantallas, páginas, digamos, de esta categoría. Entonces nos toca irnos por la parte de otras opciones y además activar el tema de más plantillas. Cuando vamos a más plantillas, ya nos va a traer las plantillas viejitas o las que tienen compatibilidad con todas las funciones de SharePoint 2013 Server. Entonces, acá ya nos dice que vamos a crear una experiencia clásica. Le podemos dar el título que nosotros queramos, ¿cierto? Ponemos un test. Angular. Por ejemplo, le decimos cuál es la ruta que nosotros tenemos. Le decimos una cuota de almacenamiento. En este caso, por ejemplo, le puedo colocar una y le puedo colocar un administrador. Ya que estamos haciendo acá, estamos simplemente creando un sitio de experiencia clásica. Le decimos aceptar y ya él empieza a hacer su proceso. Como este proceso es un poquito, digamos, lento, ya tengo adelantado el tema, entonces me voy a ir acá a sitios y yo ya tengo un sitio creado pues anteriormente como preparándome para esto que se llama prueba Angular. Él siempre nos va a aparecer en esta lista de activos de sitio. Le doy clic en el mismo y me voy para el sitio. Cuando me voy para el sitio, pues él ya me creó una plantilla totalmente nueva con todas las funcionalidades y miren que el entorno es igual al de SharePoint 2013 Server. Entonces, ¿qué tiene esto de diferente? Que ya no estamos utilizando las páginas modernas, sino que podemos utilizar las páginas normales. ¿Cómo hacemos para chequear que todo quede bien? Entonces vamos a utilizar cualquiera de los editores pues, que nosotros conocemos para crear un nuevo archivo. Vamos y creamos un archivo cualquiera, HTML, para que empecemos a probar a ver si el sitio nos quedó correctamente. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una página HTML, ¿cierto? Cualquiera, y la voy a guardar. Aquí le decimos, por ejemplo, algo simplemente, hola mundo, ¿cierto? Esta página simplemente es para validar que todo nos quede bien. Voy a guardarla en mi disco como prueba HTML. Cuando yo lo grabo como prueba HTML, pues como ven, solamente es una página normalita. Voy a donde tengo la página y aquí está. Si yo tengo una página HTML, SharePoint no la va a reconocer. Él no sabe que son páginas HTML, él no es capaz de interpretarlas. Nos vamos a contenidos del sitio y en contenidos del sitio, digamos, voy a utilizar en este caso activos del sitio, la voy a publicar allá. Vamos a ver qué pasa cuando yo publico una página HTML normal. La voy a subir. No subió. Cargar archivos. ¿Cierto? Cuando yo la abro, a mí me parece un Hola Mundo, pero en un entorno más bien como diferente, como si él me está abriendo ahí, es un archivo de texto, no me está abriendo una página normal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a primero coger esa página que nosotros tenemos ya cargada en nuestro, que creamos y la tenemos guardada en nuestro computador y le vamos a cambiar la extensión.
Vamos a decirle rename y le ponemos ASPX, que son las páginas que maneja por defecto SharePoint. ¿Cierto? Yo acá ya tenía una cargada, voy a eliminarla para que veamos cómo funciona. Y vamos a cargar esta que yo tengo acá. Cuando yo abro esta página, ya sí no me la está mostrando como en un editor de texto, sino que tengo una página normal. En ese caso ya tenemos, digamos, nuestro sitio bien configurado, ya está aceptando, digamos, ese intérprete para, para poder alcanzar para poder interpretar páginas ASPX. Y de ellas nos vamos a aprovechar para poder crear, digamos, un sitio en Angular, ¿cierto? Lo que tenemos del intérprete de HTML lo vamos a utilizar para nuestras páginas de Angular. Entonces, lo que voy a hacer es vamos a crear primero una aplicación Angular, ¿cierto? Tengo una carpeta vacía, voy a abrirla, digamos, con Code, puede ser. Y ahí con Code vamos a empezar entonces desde la terminal a crear lo primero que tenemos que hacer, que es crear nuestra aplicación Angular. Vale decir, pues que necesitamos tener todo el ambiente de Angular ya configurado, ¿cierto? Digamos que no es el propósito de esta charla. Si tienen alguna duda, pues ya van para el Angular CLI y miran cómo se puede configurar. Todo eso va a quedar, digamos que en un manualcito que he creado para que lo puedan ver, digamos, más tarde, ¿cierto? Vamos a crear, digamos, con Enginium, vamos a crear una nueva aplicación, que le puedo decir que no necesito hacer nada. Digamos que si va a utilizar el routing y vámonos con CSS normal. Lo que estamos haciendo acá simplemente es crear el proyecto Angular. Eso se demora un poquito, vamos a esperar un poco que todo esto termine. Luego vamos a ver cómo compilamos esta aplicación y la vamos a desplegar también en el sitio de SharePoint. Con lo que yo les mostré ahorita de las páginas HTML, que las pusimos en activos del sitio y las pudimos ver, no quiere decir que no solamente, solamente podemos utilizar Angular. También hay una página HTML, digamos que dentro de sus requerimientos esté crear un brochure o algo y tengan que publicarlo, lo pueden publicar simplemente con una página HTML ahí y pueden utilizar los scripts y todo, teniéndolo todo ahí en activos del sitio puede ser una buena forma para que él los interprete y les muestre las páginas como tal. El ejemplo vamos a utilizar a Angular y vamos a ir no solamente a desplegar una aplicación Angular, sino que también vamos a desplegar, también vamos a conectarnos con SharePoint para hacer un pequeño CRUD, mirar cómo podemos ya estando publicados en Angular, cómo utilizamos esas funcionalidades de lista para utilizarlas como si fueran nuestros repositorios de datos. Esto, esperamos un momentico que ya debe terminar. Normalmente no se demora tanto. Un momento. Y listo, ya la tenemos normal, ¿cierto? Entonces, como ya estamos, digamos, ya estamos con la aplicación creada, vamos a entrar, digamos, a la carpeta y le podemos dar un ngServe para mirar que todo esté correcto. Él va a compilar la aplicación. Aquí no estamos, digamos, que viendo nada con el tema de Angular. Aquí yo ya tengo algo corriendo, creo. Entonces, permítame, yo voy a buscar cuál es la aplicación que tengo ya corriendo para pararla, para no tener que utilizar un puerto diferente. Diferente puerto. ¿No? Volvemos otra vez a activar el ngServe para que nos compile y nos las muestre y la podamos ver, digamos, en la aplicación, en el explorador, perdón. En este momentico yo acabo de instalar el Angular CLI, entonces yo tengo el Angular 11 en este momento. Él nos dice que nos despliega en el localhost 4200. Vamos a ver cómo se ve y que todo esté correctamente. Vamos al explorador. Y en el explorador le doy localhost. Y vemos que tenemos nuestra aplicación Angular corriendo correctamente ya en el ambiente local. Vamos a ver cómo se ve o cómo empezamos a desplegar esta aplicación en SharePoint.
¿cierto? Que aquí es donde se empieza a poner interesante como el tema, ¿cierto? Entonces ya la tenemos y la podemos desplegar local. ¿Cómo hacemos para desplegarla normal? Nosotros tenemos acá en nuestro CRS, tenemos el index.html, que es donde tenemos nosotros la ruta por la que Angular sabe que va a iniciar. Esta ruta, pues nosotros la tenemos que cambiar porque ya el root de SharePoint va a cambiar. ¿Dónde la vamos a poner? Pues la vamos a poner apuntándole a dónde vamos nosotros a publicarla. A veces uno se confunde un poco, entonces lo que vamos a hacer es, así sea un paso más, vamos a hacerlo como para que quede claro. Entonces lo primero que vamos a hacer es un ngbuild para que nos genere pues el paquete compilado en el disk de todos los archivos de la aplicación y vamos a subirla. Nos va a fallar, se va a dar blanco y vamos a ver cómo la corregimos. Que todo esto pues definitivamente se aprende y si algún día les pasa van a saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Cierto? Entonces aquí en mi página, ¿cierto? Yo aquí la tengo y en el dist, él nos creó todos los archivos que tiene necesario la aplicación para poder correr. Pasa lo mismo, él no interpreta HTML. Vamos y cambiamos estos HTMLs por ASPX. La cambiamos. Luego vamos a crear una carpetica en activos del sitio para desplegar nuestro proyecto. Entonces acá en activos del sitio creemos una nueva carpeta y esa nueva carpeta digamos que se llame test charla angular. Aquí en test charla angular lo único que voy a hacer es voy a subir estos elementos que ya tengo aquí creados en mi ambiente, los vamos a subir. ¿Cierto? Él se demora un poquito y vamos a mirar. ¿Qué es lo importante? La ruta que nos va a dar ahorita este index. Si yo lo abro, él ya nos va a aparecer aquí esta ruta y como les dije, nos iba a aparecer en blanco. La copiamos y esa es la ruta por la que tenemos que cambiar nosotros nuestro sitio inicial aquí aquí. Yo abrí el que no es. Acá. Entonces este base href, lo que hacemos es ponerle esta rutica que nosotros tenemos acá. Este ya va a ser, digamos que, el punto de inicio del Angular en el SharePoint. Este es, digamos, uno de los puntos más importantes porque si no, no les va a funcionar. Comentemos esto. Y teniendo esto, como les dije, es un paso adicional, un paso que puede ser, que si ustedes ya lo saben, lo pueden omitir y ya de una vez se van directamente a colocar cuál es el ruteo. Aquí es como para explicarles directamente cómo lo pueden hacer. Y repetimos, digamos, el paso. Es decir, nos vamos otra vez al dist, volvemos a cambiar el HTML por ASPX y volvemos a cambiar, vamos a subir los contenidos a nuestro sitio. Los va a reemplazar. Como el sitio es pequeñito, pues él no se demora mucho. Entonces vale la pena como esperar a que termine de subir. Ya terminó de subir, ahorita le abrimos el index y no nos funciona. Esperemos a ver si es algo de caché y voilà. Cierto, no nos funcionó. Permítanme, yo miro a ver qué puede ser. ¿Será que algún archivo no nos subió bien? Hace unos segundos. Lo que buscamos es que yo acá tengo, digamos, esto aquí. Es que cuando le demos en prueba Angular ya nos aparezca, digamos, algo así. Voy a probar nuevamente. Si es que no me había guardado. De charla. Jairo, el final del slash en el index HTML. Acá. ¿Quién me habló ahí? Eso fue Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo Estoy estás? ¿Bien acá. o no? Bien, Excelente gracias. excelente que estés por acá.
Saludos. Sí, eso fue Luis, es pura voz de Luis. Cierto que sí, indiscutible, eso ya la conocemos. Entonces voy a volver a compilar. Y voy a repetir el paso. Esto se vuelve una comunidad de amigos, a uno se los va encontrando en todo lado. Excelente. Bueno, ya terminó. Voy a cambiar otra vez acá. Listo. Ahí ya me funcionó. Muchas gracias, Luis, ahí por esa ayudita. Se me había ido ese slash. Entonces ya vemos que tenemos en SharePoint ya nuestra aplicación configurada y desplegada en un ambiente ya en línea. ¿Cierto? Miremos acá. Ahí está. Ahora entonces vamos a empezar a mirar cómo hacemos para esta aplicación empezar a construir, a que se empiece a comunicar con SharePoint. Ya tenemos la aplicación acá, entonces vamos a mirar cuáles son los elementos necesarios para poder seguir. Entonces lo primero que voy a hacer es, como por facilidades de diseño, voy a instalarle el Bootstrap. Entonces acá tengo npm install ngx Bootstrap. Pueden buscar, digamos, la documentación en el sitio de ellos. También les voy a dejar el link para que lo tengan. Y además de eso vamos a instalar cuáles son los elementos necesarios o las librerías necesarias para comunicarnos con SharePoint, que es con PnP. PnP, estas de PnP Graph. Listo. Entonces, además de eso, entonces vamos a empezar a mirar cuáles son, digamos, los environments, los entornos de desarrollo, las variables de entorno de desarrollo que nosotros vamos a utilizar. Nosotros acá vamos a utilizar dos variables que son muy importantes. Una es para este tipo de configuración, una nosotros la llamamos URL raíz y la otra URL web. URL raíz le vamos a dar cuál es el sitio padre de SharePoint. Eso pues para facilidad ahorita de las configuraciones, y decimos cuál es el sitio donde está desplegada. Además de eso, estoy de una vez configurando una listica que acabo de crear, que es con la que vamos a trabajar, que se llama lista demo. Luego de que tenemos estos environments creados, entonces podemos ir a crear un servicio. ¿Qué es eso? Es una clase que nos va a permitir comunicarnos con SharePoint y es la que nos va a ayudar a hacer todos estos servicios. Entonces, ¿dónde podemos crearlo? Podemos irnos a CRC y creamos una nueva carpetica que se llame servicios. En la carpetica de servicios creamos un nuevo archivo y lo voy a llamar sp-servicio.ts. Listo, acá ¿qué empezamos a hacer? Entonces vamos a empezar a importar lo que es necesario. Entonces vamos a importar los environment, vamos a importar la librería de SP, vamos a tener aquí un inyectable y vamos a tener lo que es el front. Luego la voy a copiar aquí completa y ya se las voy a explicar cada una de ellas. Esto va a quedar, digamos, en el repositorio, que ya después de esto pues los compartimos para que puedan descargarlo. Creamos una clase de servicio que va a tener una obtener configuración que aprovecha de esa URL que creamos en la variable del environment y nos va a permitir traer toda la configuración de conexión. Además de eso, tengo unos metoditos adicionales que es donde yo puedo utilizar obtener el usuario actual, que va a ser muy útil, y eso siempre lo vamos a necesitar cuando estemos en SharePoint, porque es conectarnos de una vez con el entorno del usuario que tiene la sesión activa, y aquí ya tenemos, digamos, el CRUD que nos va a ayudar a conectarnos. Tenemos el obtener todos, que como pueden ver, estas librerías de PnP son muy fáciles de usar y son muy memotécnicas. Entonces vamos a obtener la configuración que utiliza este método, y además de eso, entonces ya nos vamos a ir a los elementos o los métodos normales de la librería. Le decimos en el entorno web, tráigame una lista, y le decimos que nos traiga de la lista demo.
que es la que tenemos configurada también allá. Los ítems y los quiero todos. En cambio aquí decimos, los ítems solamente los voy a buscar por un ID y los voy a actualizar. Entonces actualizar, mando un ID y además de eso mando el objeto que quiero actualizar. El eliminar, pues solamente con el ID tendría, entonces voy por el ítem y le digo borrar. Y al guardar, tengo el objeto completo, este no necesita ID porque él mismo se lo daría, y solamente le mando el objeto. ¿Cuál es el tipo de objeto que le tenemos que enviar nosotros? Tenemos que enviar un objeto tipo JSON con todos los elementos o los nombres de las columnas que tenemos configuradas en la lista. Vamos a ver, la lista que yo creé para este ejemplo se llama lista demo y es una lista muy simple. Vamos a mirar aquí cómo está configurada la lista, que en contenidos del sitio yo tengo una lista que se llama lista demo, que como ven simplemente está utilizando el campo, el title, ¿cierto? Recuerden que siempre todas las listas en SharePoint tienen una columna que por obligatorio se llama title, y cuando tenemos el SharePoint en español él la pone título, pero esta columna se llama title, para que lo tengamos en cuenta, digamos, ahorita que estemos haciendo la implementación. Entonces ya tengo el tema de los servicios. Ahora que ya tengo los servicios, vamos a crear un componente. Entonces voy a irme aquí y creo un nuevo componente que se va a llamar demo. ¿Cierto? Como ya tengo el demo, entonces nos vamos a ir al Add Modules. Y aquí en el Add Modules ya él automáticamente nos colocó el import, pero nos falta importar otras cosas importantes. Como yo voy a utilizar formularios, entonces voy a importar el tema para el manejo de formularios. Este señor me quedó mal. Vamos a ver si me lo trae. Servicios, ahí sí me lo encontró. Y además de eso, entonces vamos a adicionar estos dos en las declaraciones, en los import, perdón. Ya entonces tengo los llamados, los import y ya los estoy usando. Además de eso, entonces vamos a utilizar, vamos a actualizar el tema de la ruta para que tengamos acceso, digamos, a nuestra ruta de demo. Vamos a demo routines. Ahí en las rutas vamos a crear el componente que nosotros acabamos de crear. Él nos dice que demo no está acá. Component, ya tenemos el demo y vamos entonces a crear la ruta que nosotros necesitamos. Entonces acá en las rutas le ponemos la ruta que necesitamos. ¿Qué tenemos con eso? Ya tenemos el componente, la configuración y estamos aprovechando, estamos utilizando, digamos, ya tenemos el servicio, digamos, listo para poder conectarnos con SharePoint. Listo. Y además de eso, en Providers, me faltó aquí en los Add Modules, el provider, colocar el provider del servicio para que él lo tenga, digamos, listo, que por eso no lo estaba usando. Vamos a crear una interfaz para el usuario, ¿cierto? Para que podamos consumir el usuario cuando lo consultemos y además de eso, pues lo podamos utilizar, digamos, en toda la pantalla. Entonces aquí en Apps vamos a crear una nueva carpetica, la cual carpetica se va a llamar Dependencias. Y dentro de Dependencias vamos a crear un nuevo archivo que se puede llamar usuario.ts. Dentro de usuario.ts voy a tener una clase muy simple que la voy a exportar y la voy a copiar de aquí, que ya la tengo cargada por términos de tiempo. Entonces, ¿qué tengo? Simplemente le creo los atributos, el constructor y la deserialización de cómo la va a trabajar él. Él siempre nos devuelve un JSON y para que el JSON no la vuelva pues en la estructura del objeto. Listo, entonces ya vámonos a mirar nuestro componente. Entonces nuestro componente, ¿dónde está mi componente demo?
Entonces vámonos para el TS. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en nuestro componente? Vamos a importar lo que acabamos nosotros de agregar. ¿Qué fue lo que nosotros acabamos de agregar? Agregamos un servicio, que este señor ya vimos que estaba como por acá. ¿Cierto? El servicio, el foreground que lo hicimos acá, y este item result es para que cuando nosotros guardemos, él nos devuelva la información del objeto que guardó. Es decir, yo guardo algo y él aquí es donde me devuelve cuál es el ID. ¿Cierto? Vamos a inyectar en el constructor lo que necesitamos referente al servicio también y al builder del formulario. Nosotros vamos a construir un formulario muy simple. Entonces el formulario tan simple solamente va a tener unos campitos. Usuario, título y título que voy a actualizar. ¿Cierto? Va a utilizar dos variables. Una que se llama usuario, que es de tipo usuario, y una que es de todos. Este señor me dice que... usuario. Listo, una variable que se llama usuario. Y vamos a empezar a utilizar, a crear los métodos que nosotros tenemos acá en el oninit, ¿cierto? Pero acá en el oninit lo primero que vamos a hacer es utilizar los métodos. Pero entonces lo primero que hacemos es, vamos a crear un método para el usuario actual. ¿Cómo utilizamos el usuario actual? Pues es un método normal que lo vamos a utilizar él apenas ingrese a la página, lo llamamos, y el que hace va a ir a servicios a obtener el usuario actual, nos lo vuelven una respuesta, y aquí por medio del constructor del usuario ya vamos a tener acá listo el usuario para mandárselo al formulario por medio de un setValue. No me lo haré yo porque aquí necesito el dis. ¿Cierto? Vamos a tener un método para guardar, también asíncrono. ¿Cierto? Y luego este método está yendo a obtener todos, ese nos falta. Voy a crearlo de una vez acá. Y este obtener todos lo voy a llamar también desde el oninit para que cuando iniciemos la página de una vez tengamos nuestros elementos. Entonces, inicia la página, obtiene el usuario actual y luego obtiene todos los elementos. Que asimismo siempre va al servicio, debería utilizar todos los elementos y en este caso los estoy guardando simplemente en una variable. ¿Cierto? Aquí en una variable sencillita que es la que vamos a utilizar ahorita desde la página. ¿Cierto? Nos falta, digamos, el actualizar y el eliminar. Lo mismo al actualizar, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que mandar un objeto? Entonces, lo que les decía, todas las listas siempre tienen una columna que se llama title. A ese title simplemente le voy a mandar el valor que tiene un campo que se llama título actualizado. Ya lo vamos a crear. Y se lo estamos mandando el ID, que es el que nos llega como parámetro, el objeto que es el que acabamos de construir, y se lo mandamos allá al servicio para que él nos funcione. Y al eliminar obtenemos el ID que nos viene del formulario y se lo mandamos al servicio para que él haga lo propio y nos elimine el elemento. Listo, entonces ahora vámonos para el HTML y acá ya tenemos, podemos borrar esto y voy a copiar el formulario que nosotros tenemos acá. Dice yo, creé simplemente un formulario simple, que es importante saber que yo siempre tengo que manejar cuando tengo los formularios dinámicos, estos form, ¿cierto? Tengo un input, algo muy sencillo, se van a dar cuenta que la plantilla que creé, pues por temas de tiempo es demasiado simple, donde voy a tomar, acá voy a llenarlo con el usuario actual, ¿cierto? Vamos a saber quién es el usuario que está conectado, y además de eso, entonces voy a tener un botoncito de guardar, para poder guardar un nuevo elemento y unas carcitas que se hacen por cada uno de los elementos que estén en todos para que me los muestre. ¿Cierto? Y nos falta en la página index, vamos a usar el bootstrap que nosotros ya habíamos utilizado, lo estoy utilizando de una vez del CDN como para que no complicarme con el tema de la instalación del componente como tal. Voy a ir al appcomponent.html, que aquí tengo un montón de basurita.
y dejemos algo nomás como para que sepamos que está ahí. Digamos desde acá. Y solamente dejo ese router. Ya tenemos, digamos, nuestra página modificada, ¿cierto? No hemos visto nada de cómo funciona. Y le voy a dar ng. Si yo le doy en este caso ng serve, ¿cierto? Como ya modificamos el index acá, no nos va a funcionar. También tienen que tener en cuenta cuando trabajen que si van a desplegar desde la parte, digamos, desde su entorno local, tienen ahí mismo que switcharse para que tengan esta otra base, ¿cierto? Cuando yo abro aquí mi localhost, me va a aparecer blanca, ¿cierto? Él no tiene, digamos, una forma de mapear, eso debe ser caché. Me dio problemas la aplicación. Hola, ¿alguna pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? Listo, Fernando había abierto el micrófono, ahí se lo cerré. Tengo tantas cosas abiertas que ya me empiezo a confundir. Vamos a cerrar todo esto. Angular, vamos otra vez a nuestro sitio de activos del sitio para que despleguemos, digamos, la aplicación que nosotros tenemos. Entonces, charla Angular. Vamos a desplegar esta. Hacer esto, vamos a decir. Voy a volver a publicar ya con todos estos cambios, a ver cómo se ve, a ver si nos funciona. Y si no nos funciona, pues la corregimos. Bueno, ya terminó. SP, es esta. Volvemos a cambiar. Siempre, siempre, siempre hay que cambiar este señor. Y lo vamos a desplegar acá. Ya no demora para que hagamos la prueba a ver si nos funciona. ¿Cierto? Acá tengo la parte de... Vamos para demo. Bueno, voy a volver aquí y... Un momento, por favor. Vamos a mirar cuál es el problema, porque ya con eso debería funcionar.
Acá tengo esto. Vamos a mirar aquí el HTML como lo tengo. Vamos a modificar. Un momento. Como siempre las cosas pasan cuando uno tiene una presentación, de pronto los nervios, no sé, siempre le juegan a uno una mala pasada. Demo Component, inclusive me cambié de proyecto, pero ya tenía como varios ensayos que estoy haciendo. Borramos todo esto. Que no sea que de pronto alguno no me está quedando ahí bien modificado. Un momento. Se cargaron 12. Listo. Venimos acá y listo. Acá ya tengo una parte, ¿cierto? Acá me cambié, digamos, de proyecto. Acá simplemente ya tenemos, digamos, el usuario que nos llegó, ¿cierto? Ya tenemos desplegada una aplicación Angular acá. ¿Por qué nos aparecen los otros elementos? Porque me cambié de proyecto y en ese mismo voy a seguir para, en estos minutos, corregirlo y que me funcione lo que quería. Demo componente. Listo. Sí, tenía ahí un problema de caché bravo. Pues como ven, es un pequeño formulario muy sencillo, pues que lo hice también como a método de demostración para yo poder decir esto. Si yo voy a guardar, le pongo demo, se guardó correctamente y ya nos guarda el demo. El demo lo puedo es que eliminar. Si es, vamos a guardar demo 2. Y este señor lo vamos a cambiar por demo actualizado. Este señor debería ser y ya me quedó demo actualizado. ¿Qué pasa con eso? Acá en demo, el actualizar que sea un actualizar y el eliminar que sea un eliminar. Me tocaría volver a desplegar para que lo vean, pero prefiero como, no sé, dejar como espacio como para las preguntas y voy a hacer un pequeño resumen de lo que se hizo. Entonces, muy importante el tema de siempre que configuren tener en cuenta el index, que siempre tiene que quedar la base a donde está apuntando el sitio, al index, y como Luis nos ayudó, pues, sin dejarle el slash porque nos va a salir con problemas, ¿cierto? Ya tenemos el tema del index, muy importante cargar las librerías del graph, ¿cierto? Que ya les mostré, digamos, cómo es, que es con este señor de aquí, ¿cierto? El npm install @pnp/sp y el graph, porque si no, no tienen conexión, digamos, con el tema de SharePoint. Que es importante también tener en cuenta que esta librería, ¿cierto? Tiene muchísimas cosas y son así súper fáciles de hacer. Es cuestión como que las lean, las miren y a partir de este pequeño demito
sé que pueden al menos despegar con todo el conocimiento que tienen. ¿Cuál es el mensaje, digamos, de la charla? Saber que no necesitamos saber mucho de SharePoint para trabajar con SharePoint. Si ya vienen de otras tecnologías, seguramente podrán hacer algo muchísimo mejor ya. Digamos, al menos saben con qué se come esto, más o menos cuál es la base para poder utilizar ese conocimiento que ya tienen y usar SharePoint como esa plataforma nueva que les va a abrir muchas puertas y les va a permitir, si ya conocen SharePoint y vienen de otros mecanismos de SharePoint, con esto uno hace requerimientos que a veces no salen fácilmente por el otro lado. Entonces aprovechar como esas funcionalidades o esas herramientas que nos da las nuevas tecnologías. Y ya, digamos que es lo que tenía para compartirles. Sé que me enredé un poquito, qué pena, pero bueno, ahí se hace lo mejor posible. No sé si tengan alguna pregunta para que puedan tomarse el tinto para la otra charla